video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar a ver la unidad 2 con el tema de textos periodísticos. ¿Alguien sabe qué es el periódico? Es un medio de comunicación masivo, ¿no? Ok, medio de comunicación masivo. ¿Cómo está conformado ese periódico? Por portada, así. Portada, ok. Hay un desarrollo. Te da a conocer noticias sobre algo ocurrido. Ok, te da a conocer noticias sobre algo que está ocurriendo en este momento o algo que pasó hace unos días. Las competencias que nosotros vamos a manejar es la comunicación, porque ustedes van a escuchar, interpretar o emitir un mensaje de algún contexto, utilizando medios, códigos y herramientas apropiados para que ustedes puedan expresarse y conocer los textos periodísticos que conforman el periódico. Van a aplicar distintas estrategias comunicativas. El interlocutor, ya sabemos que para poder comunicarnos hay un emisor, que es quien manda ese mensaje, hay un receptor, que es quien recibe el mensaje, y hay un mensaje, que es el contenido de la información que se pretende transmitir. El objetivo es distinguir, reconocer y utilizar los textos periodísticos. Bien. El primer texto periodístico que vamos a ver es la noticia. La noticia se caracteriza por ser un documento donde una persona va al lugar donde ocurrió algún acontecimiento, ya sea un accidente, un robo, no sé, algún feminicidio. En ese texto se van a responder preguntas como ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cuánto duró? ¿Sale? ¿Para qué? Y un por qué. ¿Vale? Tenemos la crónica. La crónica es un texto donde el cronista es la persona que va a escribir lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, tiene un orden temporal, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. El objetivo de cada crónica es describir la realidad, describir lo que está pasando. Un ejemplo es lo que yo estoy viendo ahorita. La realidad es que hay un aula, que hay compañeros, hay mesas, hay sillas de color azul. Hay un maestro y hay un alumno. ¿Sale? En la entrevista, este es un documento donde hay una persona que va a realizar preguntas. Esa persona las va a aplicar ya sea a una, a dos, a tres o más personas. El objetivo de cada una de las entrevistas es obtener información, recopilar información. Hay tres tipos de entrevista. Está la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La diferencia de estas tres es que la estructurada es aquella donde el entrevistador realizó un borrador o se preparó para las preguntas que va a aplicar. Hay preguntas que dicen ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Si tienes hijos? Depende del contexto y depende de la persona a la que vayamos a preguntar, es el tipo de preguntas que vamos a realizar. ¿Sale? En la entrevista semiestructurada son textos donde el entrevistador ya realizó preguntas previas, pero posiblemente recibió respuestas que no conocía o que no sabía. Y en ese momento al entrevistador se le ocurrió hacer una pregunta.
A lo mejor va a preguntarle a algún doctor sobre alguna enfermedad y el doctor responde las causas de esa enfermedad, pero el entrevistador se le ocurrió preguntar cuáles son las consecuencias. Entonces, la semiestructurada se enfoca a tener preguntas ya establecidas para preguntar y realizar preguntas en ese momento que puedan ayudar a retroalimentar la información o a obtener más información de las que ya se requieren. ¿Sale? Y la no estructurada es cuando no hay borrador, no hay preguntas previas, el entrevistador sabe qué va a preguntar y sabe qué información requiere, pero no tiene una lista de preguntas hechas. ¿Sale? El objetivo de las entrevistas es obtener información del conocimiento de la persona, ya sea un experto, ya sea un doctor, un maestro, un estudiante, el director de una escuela, ya sea a papás, ya sea a niños, adolescentes. ¿Sale? Es obtener información sobre experiencias, sobre conocimientos o sobre opiniones que tengan que ver con algún tema. ¿Vale? El reportaje. Este texto periodístico es parecido a una noticia. Responde al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. ¿Sale? La diferencia es que el reportaje tiene una información más profunda. En el reportaje, la persona que realizó este texto periodístico pudo realizar alguna encuesta, alguna entrevista, algún cuestionario, algún video que le haya ayudado a tener más información. En la noticia, la persona que realiza esa noticia solo da información de lo que está pasando, pero no realizó encuestas ni entrevistas a las personas que están en ese momento, simplemente da información. En el reportaje sí se utilizan instrumentos de recopilación de información. ¿Qué más? Hay una definición de un tema y hay 3 tipos: científico, interpretativo e investigativo. El científico se refiere cuando vamos a investigar sobre algún tema que tenga que ver con la ciencia, alguna enfermedad, algún descubrimiento. El interpretativo tiene que ver con conocer algún tema y dar un punto de vista o dar una opinión sobre ese tema. Y el investigativo es cuando no sabemos algo, cuando hay un fenómeno en el mundo, en la sociedad, en una escuela, en una casa, hay un fenómeno y se pretende investigar y resolver cuál es ese fenómeno. La columna. Esta columna tiene que ver con dar un punto de vista sobre algún tema en específico. No tiene que ser precisamente un problema, pero puede ser un punto de vista sobre perros, un punto de vista sobre política, un punto de vista sobre el presidente, un punto de vista sobre deserción escolar. ¿Sale? El cartón. El cartón es un dibujo que el autor realiza con el objetivo de dar risa o de ser humorístico. Pero en ese cartón da un punto de vista y al mismo tiempo es sarcástico para que la gente pueda dar un punto de vista o se pueda reír sobre el tema que el autor pretende dar. Una reseña o crítica es un escrito breve informativo de un acontecimiento cultural. Si nosotros vamos a ver una obra de teatro, yo voy a realizar una crítica sobre los personajes, sobre el escenario y sobre lo que trató esa obra de teatro. Si yo voy a leer el libro del alquimista, yo voy a realizar una crítica. Una crítica, acuérdense que es un punto de vista, un análisis, un comentario que nosotros tengamos sobre ese acontecimiento o sobre ese ámbito cultural. El anuncio publicitario es una parte del periódico donde se enfoca a llamar la atención del público para que puedan consumir algún producto, ya sea de limpieza, ya sea para algún viaje, ya sea accesorios,
algún tema empresarial, se pretende que el receptor, que en este caso somos nosotros, que el receptor vaya a leer ese periódico, tenga la inquietud o la motivación de consumir el producto que se está postulando en ese periódico. El artículo de opinión es un análisis que se va a realizar sobre algún tema, ya sea público, ya sea económico, ya sea de religión, algún tema del que se hable, ya sea en el Estado, en el país o a nivel mundial. Se va a realizar esta opinión para que la persona que vaya a leer el periódico pueda opinar también. Por eso dice, para orientar la opinión pública. La opinión pública es que si yo voy a dar una opinión sobre la discriminación, la demás gente lo vaya a leer y esa gente dé un punto de vista o una opinión sobre el tema del que yo estoy hablando. ¿Sale? Y tenemos la editorial. La editorial también es un análisis y un juicio que se da sobre algún tema general. Ya sea, por ejemplo, ahorita que se está dando la enfermedad de coronavirus, estamos dando una opinión sobre ese tema, pero es un tema que afecta a nivel mundial. Ya no se genera de forma particular en alguna escuela o en alguna sociedad en específico. Ya es un tema general del que todo mundo puede hablar. ¿Sale? Como actividad integradora pueden hacer un mapa mental sobre los textos periodísticos. Pueden resaltar ideas principales de lo que significa la noticia, lo que significa reportaje, una imagen de lo que es el cartón, una imagen de un punto de vista, la imagen de un producto que se pretende vender. La rúbrica de evaluación, tenemos un rango donde indica qué criterio se va a evaluar. En este caso, los conceptos que ustedes vayan a tratar, la jerarquía, la cantidad de información que ustedes vayan a anexar y la redacción. Hay un 100% que es excelente por ciento y nos vamos en esa escala a un 60%. Tenemos aquí bibliografía. El libro se llama Lectura, Expresión Oral y Escrita. Lo pueden encontrar también en internet, especialmente en un periódico, en alguna revista, algún artículo y nada más. Es todo, muchas gracias.